Muy buenas, seguro que alguna vez ha surgido la pregunta, ¿la Biblia de dónde ha salido exactamente? Y no me refiero solo como un libro histórico, sino como el texto sagrado que es. Pues bien, en los próximos minutos vamos a explorar su origen teológico y su propósito, y lo haremos de una forma, espero, clara y directa. Pues venga, a Leo. La pregunta que va a ser el eje de todo este recorrido es, en el fondo, muy sencilla, pero a la vez muy profunda. ¿De dónde viene de verdad la Biblia? O sea, ¿cómo se llegó a formar el libro que tenemos hoy en las manos? Para intentar responder a esto, vamos a seguir una ruta de 4 paradas, 4 pasos muy lógicos. Primero, hablaremos de la idea de la revelación de Dios. Después, de cómo ese mensaje se puso por escrito, que es lo que se conoce como el soplo de inspiración. El tercer paso será ver cómo se eligieron y juntaron los libros, la regla del canon. Y, para terminar, iremos a lo más práctico. ¿Para qué sirve todo esto? El propósito de la escritura. Venga, pues empezamos por el principio, por la base de todo. El primer paso en esta cadena, la revelación de Dios. Es aquí donde arranca toda esta historia. Y bien, ¿qué es eso de la revelación? ¿Qué quiere decir exactamente en este contexto? Pues la idea es muy gráfica, muy visual. Es como si Dios, por así decirlo, se quitara un velo de delante para que pudiéramos conocerle. La clave aquí es que no se trata de que los humanos descubran algo por su cuenta, sino de un acto voluntario de Dios para comunicarse y darse a conocer. Vale, y esta revelación no es de un solo tipo, sino que se presenta de dos formas muy diferentes. A ver, por un lado tenemos lo que se llama la revelación general. Esto es lo que, en teoría, todo el mundo puede ver. La inmensidad del universo, la naturaleza, o esa vocecilla interior, la conciencia, ¿no? Y luego, por otro lado, está la revelación especial, que ya es un mensaje mucho más directo, mucho más concreto. Y según la teología cristiana, esto es lo que encontramos en la figura de Jesús y, por supuesto, en la propia Biblia. Perfecto. Entonces, si la revelación es el qué, o sea, el mensaje en sí, ahora toca preguntarse por el cómo. ¿Cómo pasó ese mensaje a estar escrito en un papel? Y esto nos mete de lleno en el segundo punto, el soplo de inspiración. La palabra inspiración es clave. Viene, literalmente, de inspirar, de soplar aire. La idea teológica es que Dios, de alguna manera, sopló su mensaje perfecto. Pero, y aquí está lo interesante, lo hizo utilizando a personas de carne y hueso, con sus personalidades, sus estilos literarios, su forma de hablar. No fue como un dictado palabra por palabra rollo robot. Se ve más como una especie de colaboración, una sinergia entre lo divino y lo humano. De hecho, todo esto se resume en una frase que es casi una paradoja, pero es fundamental para pillar el concepto. Se dice que la Biblia es 100% libro de Dios y a la vez 100% libro escrito por hombres. ¿Qué significa esto? Pues que desde la fe se cree que cada palabra tiene un origen divino, pero que fue un ser humano quien la escribió, con su vocabulario, su estilo y dentro de su momento histórico particular. Una doble autoría, vamos. Muy bien, ya tenemos el mensaje revelado y el mensaje inspirado puesto por escrito. Pero claro, no había un solo escrito, sino muchísimos. Entonces, ¿cómo se decidió cuáles entraban en el libro y cuáles no? Esto nos lleva directos a la tercera fase, la regla del canon. O dicho de otro modo, ¿cómo se formó esta biblioteca sagrada? La palabra canon puede sonar un poco rara, pero viene del griego y su significado es muy sencillo: una vara o regla de medir. Así que en este contexto, el canon es la regla que se usó para medir los libros. Es la lista oficial de los escritos que las primeras comunidades de creyentes reconocieron como la auténtica palabra de Dios. Era, por así decirlo, el estándar de oro. Y bueno, después de un proceso que duró siglos aplicando esta regla de medir, se llegó al canon. Ojo, es importante saber que no hay un único canon universal. Diferentes tradiciones cristianas tienen listas un pelín distintas. El más conocido, quizás, el protestante, es el que suma 66 libros. Se dividen en 39 del Antiguo Testamento, que básicamente cuenta la historia del pueblo de Israel antes de Jesús, y 27 del Nuevo Testamento, que ya se centra en Jesús y en los inicios de la Iglesia. Vale, pero ¿cómo hacían esa selección? ¿Qué criterios usaban para decir este sí, este no? Sobre todo con los libros del Nuevo Testamento. Pues no era algo al azar, ¿eh? Había una especie de control de calidad con 3 preguntas fundamentales. La primera, la autoría. ¿Lo escribió un apóstol o alguien muy cercano a ellos? La segunda, la coherencia. ¿Lo que dice este libro choca con el resto de las escrituras o encaja bien? Y la tercera, y muy importante, el efecto. ¿Este escrito tiene el poder de transformar vidas? ¿La gente nota un cambio real al leerlo? Y con esto ya tenemos la biblioteca montada. Hemos visto el qué, el cómo y el por qué se juntaron estos libros. Así que ahora llegamos a la pregunta del millón, la más práctica de todas. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es su finalidad?
Esto nos lleva a la última parada de nuestro viaje, el propósito de la escritura. Curiosamente, la propia Biblia responde a esta pregunta de forma muy directa. Hay un pasaje muy conocido en la segunda carta a Timoteo que dice que toda la escritura está inspirada por Dios y, atentos, que es útil. La palabra clave es esa, útil. La idea es que no está ahí para ser un libro de historia o de filosofía abstracta cogiendo polvo en una estantería, sino que es una herramienta práctica para el día a día. Y es que ese mismo texto va más allá y nos explica en qué consiste esa utilidad. La desglosa en 4 funciones. Primero, sirve para enseñar, o sea, para saber qué es lo correcto. Segundo, para redarguir, una palabra un poco antigua, que significa señalar lo que está mal. Tercero, para corregir, para ayudarnos a enderezar el rumbo cuando nos desviamos. Y cuarto, para instruir en justicia, que es como un entrenamiento para seguir por el buen camino. Vamos, como una especie de GPS para la vida espiritual. Y con esto cerramos el círculo. Hemos hecho un viaje completo, desde una revelación de Dios, pasando por un texto que se considera inspirado, que luego se recopila en un canon y que finalmente tiene un propósito muy práctico. Todo este camino, desde una idea divina hasta un libro físico, nos deja con una última reflexión en el aire. Si todo esto es así, si este es su origen y su propósito, ¿cómo se aplica esto hoy? ¿Qué relevancia tiene en nuestro mundo actual? Y esa, la verdad, es la pregunta que cada cual debe responder. Muchas gracias por la atención.